Hola y bienvenidos a esta lección. A continuación vamos a ver el tema de sobrecarga de métodos en Java. ¿Están listos? ¡Vamos! Bien, ya hemos visto la sobrecarga de constructores. Y vamos a ver ahora la sobrecarga de métodos. Va a ser algo similar, pero vamos a revisar este concepto para que no tengamos dudas. Vamos a cerrar este proyecto, damos clic derecho Close y vamos a crear uno nuevo. Damos clic derecho New Project, Java with Ant, Java Application. El nombre de la aplicación es sobrecarga métodos. Y lo depositamos en cursos Java Fundamentos. No debemos de crear ninguna otra clase, damos clic en finalizar. Bien, y una vez que ya se ha creado nuestro proyecto, vamos a dar clic derecho, New, Java Class. La clase se va a llamar Operaciones y la depositamos en el paquete con el mismo nombre. Pero los paquetes en Java normalmente van con minúscula. Así que en este caso la O debe de ir en minúscula para el paquete y la clase va en mayúscula. Bien, con esto ya tenemos la definición de nuestra clase, damos clic en finalizar. Podemos quitar estos comentarios y lo que vamos a hacer en esta clase de operaciones es agregar varias veces el método de sumar. Sin embargo, este método de sumar, aunque se va a llamar igual varias veces, va a tener diferentes parámetros. Y con esto vamos a cumplir con el concepto de sobrecarga de métodos. Así que la sobrecarga de métodos es definir dos o más veces el método a utilizar, pero poniendo el mismo nombre. Y para hacer diferencia entre estos métodos, ya que se llaman iguales, la diferencia lo van a hacer la cantidad de argumentos. Bien, así que vamos a definir los siguientes métodos. Definimos un método de tipo public. Va a ser static para que no tengamos que instanciar objetos de esta clase, sino que podemos utilizar directamente estos métodos. Por ello definimos el método static. Regresa un entero y se llama sumar. Y este método va a ser el más simple. Recibimos dos argumentos, el argumento de A y B, y lo que va a hacer este método simplemente es regresar la suma de A más B. No estamos definiendo atributos de esta clase, simplemente con los argumentos que estamos recibiendo, regresamos el valor de la suma. Por ello, aquí no estamos utilizando this, y de hecho, aunque quisiéramos utilizarlo debido a que estamos dentro de un método estático, recordemos que el contexto estático no puede acceder al operador this, debido a que el contexto estático no accede al contexto dinámico. Bien, este es nuestro primer método. Sin embargo, hasta aquí todavía no se considera sobrecarga de métodos. De igual manera que en los constructores, para que haya sobrecarga de métodos, debe de haber dos o más métodos con el mismo nombre. Así que para ello vamos a agregar un segundo método, también va a ser static. El tipo de retorno puede variar, no necesariamente tiene que ser igual. Y también el modificador de acceso puede variar. Sin embargo, no puede ser más restrictivo. Si este método es de tipo public, entonces este método ya no puede hacerlo más restrictivo. Es decir, ya no puede ser privado, protected o default. Y el tipo de retorno puede variar. En este caso vamos a regresar un double. No es obligatorio que cambie, pero puede variar. Y lo que sí debe de variar es el tipo de dato. Puede ser el mismo nombre de variables, pero lo que debe de cambiar es el tipo. Así que en este caso vamos a recibir dos variables, dos argumentos, pero de tipo double. Así que esta es la diferencia con el método anterior. Este método anterior recibe dos elementos de tipo entero y en este caso estamos recibiendo dos argumentos de tipo double. Y hacemos el retorno de la suma de A más B. Aquí este argumento debe de ser B. Y con esto ya tenemos la sobrecarga del método sumar. Tenemos dos o más opciones de este mismo método, es el mismo nombre, sumar y sumar, pero con diferentes argumentos. Bien, con esto vamos a probar, vamos a crear nuestra clase de prueba. Dentro de Source Packages damos clic derecho New, Java Class, Test Operaciones y creamos esta clase en el paquete de test. Damos clic en finalizar. Agregamos nuestro método main para poder hacer la prueba y poder ejecutarla. Y vamos a mandar a llamar el método operaciones. Recordemos que los métodos son estáticos. Por lo tanto, no hay necesidad de crear un objeto de esta clase. Podemos mandar a llamarlos directamente. Así que declaramos una variable llamada resultado. Utilizamos nuestra clase operaciones y mandamos a llamar el método respectivo. Y al igual que en los constructores, cuando tenemos sobrecarga de constructores, tenemos dos o más opciones para crear objetos. Y en este caso tenemos al menos dos opciones para utilizar nuestro método sumar. Y básicamente las opciones podemos observar qué es la diferencia de los argumentos que se están recibiendo.
El tipo de retorno, como hemos comentado, puede variar. No tiene que ser exactamente el mismo. Bien, así que dependiendo de los argumentos que pasemos, del tipo de dato, es el método de sumar que se va a ejecutar. Vamos a utilizar en primer lugar el constructor con los argumentos de tipo entero. Así que ponemos los valores de 5 y 3, algo muy simple, y mandamos a imprimir la variable de resultado. Guardamos cambios, ejecutamos, y observamos sin problemas el valor de 8. Y vamos a volver a utilizar esta variable de resultado, pero ahora para mandar a llamar el método con dos argumentos de tipo double. Así que pasamos los valores de 2 y 3. Pero ¿qué sucede en este caso? Vamos a poner un comentario para saber cuál es el método que se está ejecutando. En este caso vamos a imprimir el nombre y los argumentos del método que se está ejecutando. Así que mandamos a imprimir. Si se manda a llamar este método, vamos a saber que se utilizó el método con dos elementos, dos argumentos de tipo entero. Y si se manda a imprimir esto, entonces quiere decir que se mandó a llamar el método con dos argumentos de tipo double. E imprimimos el resultado. Vamos a guardar cambios, ejecutamos. Y observamos que está mandando a llamar en primer lugar el método con dos argumentos de tipo entero. Y de nueva cuenta, debido a que los argumentos que volvimos a pasar son de tipo entero, se volvió a mandar a llamar el método con dos argumentos de tipo entero. Así que la pregunta es cómo podemos mandar a llamar el método con dos argumentos de tipo double, y la respuesta es que al menos uno de estos argumentos debe de ser de tipo double. Así que por ejemplo, si este 2 lo ponemos con una D o como punto flotante 2.0, entonces se manda a llamar el método de sumar pero de tipo double. Y por lo tanto, ahora la variable de resultado ya no funciona, ya que en este caso la variable de resultado se creó de tipo entero, y en este caso el método sumar de tipo double está regresando un double. Y por lo tanto nos manda el mensaje de que no podemos asignar un double a un entero. Así que vamos a definir otra variable, resultado 2, y vamos a utilizar esta variable, resultado 2. Bien, así que ya hicimos los cambios. Podemos observar que ya no nos manda error, guardamos cambios y ejecutamos. Y en primer lugar se manda a llamar el método sumar con dos argumentos de tipo entero. Y posteriormente se manda a llamar el método sumar con los dos argumentos de tipo double. Y esto es debido a que este método, cuando pasamos ya un argumento de tipo double, aunque queramos asignarlo y mandar a llamar el método con enteros, ya no es posible, ya que un double no se puede asignar a un entero. Así que de manera automática Java infiere que no puede asignar este parámetro de tipo double al método que solo recibe enteros, y por lo tanto de manera automática busca un tipo compatible. En este caso, el método que recibe como primer argumento un tipo double. Recordemos que el nombre de la variable no es importante, sino solamente el tipo. Y en este caso el tipo entero no es compatible con esta literal de tipo double, por lo tanto se busca el método sumar, pero que tenga como primer argumento un tipo double. De igual manera, el nombre no es importante, solamente el tipo. Bien, sin embargo, si ya quedó claro esto, vamos a hacer una llamada para que ustedes me digan cuál es el resultado, cuál es el método que se manda a llamar. Voy a definir una variable llamada resultado 3, operaciones, sumar, y voy a pasarle los siguientes parámetros. En primer lugar, le voy a pasar un 3, y posteriormente el valor de 5, pero indicando que es un tipo long. Así que antes de que ejecuten este código y manden a imprimir el resultado, analícenlo para que sepan qué es lo que se va a mandar a llamar. Si el método con dos argumentos de tipo entero o el método con dos argumentos de tipo double. O incluso si va a marcar error debido a que no tenemos un tipo long. En este caso no tenemos un método sumar que soporte el tipo long. Así que les doy unos segundos para que analicen la respuesta. Bien, si ya lo hicieron, vamos a ver el resultado. Y en este caso, básicamente el resultado tiene que ver con la inferencia de tipos. Todo lo que ya hemos venido trabajando anteriormente, también en este momento de sobrecarga de métodos va a aplicar perfectamente. Así que el primer parámetro que estamos enviando al método sumar es un tipo entero. Así que en este caso se puede ejecutar ya sea este método,
que soporta un entero, o incluso también el tipo double, ya que el tipo double también soporta un entero. Pero por prioridad y para eficiencia de los tipos, Java tomaría el tipo entero en primer lugar. Así que hasta el momento este es el método que se estaría ejecutando. Sin embargo, debido a que el segundo argumento es un tipo long, si quisiéramos ahora utilizar este método, aquí sí podría recibir el parámetro de 3, pero el tipo 5L, que es un tipo long, ya no podríamos asignar un long al argumento de tipo entero, al segundo argumento. Por lo tanto, esto descarta por completo la ejecución de este método, y el único método que soporta un entero y un tipo long en su segundo argumento es este método, el método que tiene los dos argumentos de tipo double. Vamos a comprobarlo y podemos observar que en el tercer caso se mandó a llamar el método con dos argumentos de tipo double y el resultado fue de 8.0. Así que no marca error si no tenemos un tipo exacto, el tipo long aquí no está definido, pero debido a que sí tenemos un tipo compatible, en este caso el tipo double, puede sin ningún problema almacenar un tipo long, y por lo tanto entonces el método que se manda a llamar es el método compatible según el tipo de dato que estamos proporcionando. Y esto va a ser muy importante, ya que esto mismo va a aplicar cuando estamos trabajando con objetos. Y sobre todo aplicando el concepto de herencia, va a aplicar exactamente igual. Se va a mandar a llamar el método que sea compatible con los tipos de datos según la jerarquía de clases que hayamos definido. Así que esto mismo que estamos estudiando con tipos primitivos, también va a aplicar con los tipos object. Bien, revisen a detalle este ejercicio y pueden ejecutarlo incluso paso a paso. Bien, eso es todo por este video y nos vemos en la siguiente lección. Saludos.